Amén y amén, Shabbat Shalom. Amados hermanos, comparto el sentimiento que expresa Anderson y que todos expresamos en la medida en que nos vamos encontrando. Voy a animarles a abrir en nuestras Biblias en el Salmo número 1. Hemos estado desde la semana anterior en la Parashá Yitro expresando el regalo de haber recibido la Torá. Las semanas anteriores estudiamos las 10 palabras, después estudiamos esos preciosos procedimientos del Señor, pero quisiera que esta tarde revisáramos este salmo tan precioso. Ya está ahí en la pantalla, no sé si Ivancito lo puede abrir un poco en cuanto al texto, si lo puedes poner un poco más grande la letra y vamos a revisar este precioso Salmo número 1 que expresaba tan maravillosamente la canción. Eh, Voy a leerlo inicialmente y aquí está expresando interesantemente esta versión, dice, oh, las bienaventuranzas del varón que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Luego dice, sino en la Torá de Hashem Aquí tenía. está su delicia y en su ley susurra día y noche. Eh, los salmos son entendidos como la Torá poética. Y como todos sabemos, la Torá tiene está compuesta por 5 libros. Igual los salmos, la Torá poética está estructurada en 5 libros. Y este salmo número 1 es una hermosísima eh, alabanza por la Torá. Comienza el verso 1 diciendo, cuán bienaventurado. Yo tengo una versión anterior a la que está Iván usando en la pantalla, que es la versión, la última edición del BTX. Yo tengo otra, pero dice, cuán bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si ustedes miran allí en la escritura, eh, en el verso dice, oh, las bienaventuranzas en la porción que comparte Iván. Oh, las bienaventuranzas. Realmente el texto inicia con una palabra muy hermosa que tiene una etimología preciosa, porque el texto no usa la palabra bienaventuranza, sino lo que dice es Asherei. Y Asherei tiene un origen tan antiguo como la historia de Lea y Raquel compartiendo esposo con Jacob. Y en esa controversia entre estas dos hermanas, mujeres del mismo hombre, cada hijo que nacía era un momento en la historia de esa relación, en ese triángulo amoroso tan difícil. Y cuando nace este hijo que se llamó Asher, Lea dice, me llamarán dichosa, cuando ella descubre que está esperando a Asher, dice, me llamarán dichosa. Así que el texto por ninguna parte en el original, ni siquiera en el Evangelio, dice bienaventurados. La palabra bienaventurado
aparece inclusive en Mateo capítulo 5, pero cuando ustedes vean esta palabra de bienaventurado, lean dichoso, lean dichoso. Y en una manera más estricta, como aquí está diciendo, bienaventurado es el varón, exprésenlo como si dijeran felicidades, dicha del varón, dicha a causa de aquel varón. Y si pueden ver el verso 1, hay como una progresión. En el verso 1 dice el Ish, el varón que no anduvo. Si tiene su Biblia, le animo a que subraye anduvo. Luego dice en la siguiente frase, no se detuvo. Y en la última, ya está sentado. Tres acciones que resultan de un pensamiento y de un consejo. Y está diciendo el texto, hay felicidades acerca del varón que no hace tres cosas. No anda, no se detiene y mucho menos se sienta. Es una progresión realmente desafortunada, muy desafortunada. Y este salmo, cultivando un estilo literario muy hebreo, lo que hace es un paralelismo entre dos tipos de hombres. Podríamos decir que hace un paralelismo, lo voy a explicar ahora, entre lo que el texto castellano dice el malo, ahora explico el concepto hebreo, y lo que el texto castellano llama el justo. Es un paralelismo con unos resultados tan opuestos el uno del otro. Y por eso él comienza tomando tres acciones de los seres humanos. Andamos, nos detenemos y nos asentamos. Andamos, allí dice, en consejo de malos. Luego nos detenemos y lo peor, ya nos asentamos. Tres instancias muy delicadas del malo. ¿Sí? Tres instancias que no tienen que ver con otra cosa que lo que escogemos para gobernar nuestro ser. Y por eso esta es una exaltación maravillosa a la Torá, a la revelación del Señor. Y a veces la escritura en ese estilo hebreo comienza expresando primero lo que no es. Y es interesante que a veces el Señor nos lleva por el camino para enseñarnos primero lo que no es. Y hay que poner mucho cuidado en la vida cuando Dios primero nos quiere mostrar lo que no es. Y aquí Él está mostrando lo que no es, para luego mostrar lo que es. Y por eso está diciendo, hay dicha, dichoso el varón que no hace tres cosas, no anda en consejo de malos, no se detiene y mucho menos se asienta en ese consejo de los malos. Y usa una palabra muy hermosa en hebreo para varón que es ish. Lo que el texto entonces estaría diciendo en este mes tan maravilloso, saturándonos de la Torá, el texto está hablando de un ish, que hay a causa de él felicidad por la Torá de él. Esto es precioso. Hay felicidad para todo aquel ish, para todo aquel varón que por causa del varón perfecto recibe la Torá. Y esta palabra varón, ish, en hebreo tiene unos matices y unas connotaciones realmente muy preciosas. Un ish es muy diferente a un hombre. Un hombre en la escritura se refiere a Adán y Adán pues es una connotación de un hombre caído. Pero este ish
en la mentalidad de la cultura, lo que lee un israelita de la época del segundo templo es que un ish es un varón que ha llegado a un punto muy alto de su desarrollo y de su madurez. Es un varón maduro, es un varón en plenitud de vida. En la cultura hebrea lo más seguro es que se ha casado, ha engendrado hijos y la escritura está diciendo que hay felicidades acerca de aquel que es Ish, de aquel que es varón. Hace tantos años ministrando en nuestra congregación donde el Señor nos tuvo en Santa Marta, hace ya más de 30 años, yo recuerdo en Primera de Corintios 6:13, perdón, Primera de Corintios 16:13, que en una reunión de los varones de la congregación, yo compartí con ellos este texto y gracias a Dios que lo recuerdo. Primera de Corintios 16:13 es una invitación del apóstol Pablo. No sé si Iván Darío usando otras pantallas sin perder de vista el Salmo 1:1 y le queda fácil, me acompaña en la otra pantalla, puedes poner igualmente la misma Biblia, pero tal vez ya no en este verso, sino en los que siguen. Primera de Corintios 16:13, la escritura en una exhortación que hace el apóstol Pablo a los corintios, les dice, portaos varonilmente. ¿Y cómo podría? Yo recuerdo que lo usé ese texto en Santa Marta, Colombia, porque la cultura de Santa Marta y en general de la costa es una cultura masculina muy machista, donde el sentido de varón está tan deteriorado. Y yo recuerdo que luchando con esa cultura tan contra la Torá, yo recuerdo que les compartía este texto a los varones, donde dice, portaos varonilmente. Primera de Corintios 16:13. Portaos varonilmente, y luego les dice, Primera de Corintios 16:13. Aquí está, gracias Iván. Dice, velad. Luego les dice, estad firmes, y ya nosotros entendemos que esa palabra fe es la emuná, que más que una creencia es la educación que recibimos del Señor en fidelidad. Y aquí el apóstol Pablo, un hebreo de hebreos, está usando seguramente con el contexto del Salmo 1 este texto. Velad, estad firmes en la emuná, portaos varonilmente, sed fuertes. O sea que la fortaleza de un verdadero ish tiene que ver es con exhibir la fidelidad de la educación de la Torah. Y hay una perspectiva muy hebrea que creo que está inclusive consignada en el Talmud, una frase para enmarcar para los varones. Y la frase dice, este no es un verso, por supuesto que no. La frase dice, en el lugar donde no haya un Adán, imagínense esta frase, en el lugar donde no haya un Adán, tú, o sea, tú y yo, debes ser un Ish. Qué poderoso. Que en todo lugar donde no haya un Adán, un hombre, nosotros, los creyentes en Mashiach, estamos llamados a ser un Ish, a portarnos firmes en la emuná, a ser fuertes, a ejercer la fuerza que el Señor nos ha dado. Esa palabra, varón, Ish, es la misma que se usa en Isaías 53:3 para referirse al Mesías cuando dice varón de dolores, experimentado en quebranto, Ish de dolores. Y este varón es un varón que debe ser establecido firmemente en la emuná, en la educación de la Torá. Qué poderoso. En dos textos diferentes en el Evangelio, los menciono para no detenernos por el tiempo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 4:16
y Primera de Corintios 11:1 nos dice, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Mashiach. Qué hermoso llamamiento. Y volviendo al verso, en la primer pestañita a la izquierda, Ivancito, en el Salmo 1, estoy haciendo que algunos varones se vuelvan prácticos con esto porque nos ayudamos de esta manera y en cualquier momento varios están entrenados. Aquí está diciendo que este varón, en primer lugar, no anda en consejo de malos. Y ese es el paralelismo entre el malo y el justo como está en castellano. Este varón no anda, este varón no anduvo y este varón por la promesa de Dios no andará en el consejo de los malos. El varón que no camina, pero fíjese que todo parte de quién es, a quién escucho como varón o puede ser como varona, porque no existe aquí para esta palabra ish un género, puede ser ish en masculino o isha en femenino. O sea que está hablando tanto de hombres como de mujeres, pero tanto los hombres como las mujeres en el verso 1 dice, hay felicidades acerca de este ish o acerca de esta isha que no anda en consejo. Y aquí toma preeminencia la afirmación de escucha Israel, porque el consejo es lo que cualquier varón escucha de otro varón. Y hay consejos que son consejos, como está aquí, de malos. Y nosotros como varones o varonas, como seres humanos, llamados a honrar la Torá, podemos comenzar por escuchar consejos de malos. Aconsejan en todas las índoles, los hombres y las mujeres se aconsejan a sí mismos, pero hay algunos consejos que son de malos. Y a cambio de escuchar el consejo de los malos, la pregunta es, ¿qué consejo tú escuchas? Y aquí es donde la propuesta de la Torá es demasiado pertinente. Este varón no escucha el consejo, y aquí donde dice malos en hebreo, usa una palabra que es rechaim, que es el plural de rachá. ¿Y quién es un rechaim en plural o un rachá? Es aquel que viene con ideas, a ti como varón o como varona, que viene con especulaciones, que viene con elucubraciones. Elucubrar es elaborar toda una estructura aparentemente muy lógica, pero muy complicada y con una apariencia de mucha profundidad, como todo eso que estuvo tan de moda en los días pasados de ideologías y todo que se puso tan en controversia. Son elucubraciones, son divagaciones complicadas con una apariencia de profundidad, pero que vienen del que llama la escritura el racha. ¿Quién es un racha? ¿Quién es un rachaín? Ese es un varón que, que ya fue condenado, ya está condenado. El Evangelio dice muy claramente que el Mesías afirma, todo aquel que no cree en el Machía ya está condenado porque no ha creído en el Machía. Y hay personas que desafortunadamente están condenados. Yo estuve condenado 22 años de mi vida porque no conocía al Mesías, porque no creía en él. Y todas mis elucubraciones, mis especulaciones para ese tiempo eran las especulaciones de los rechaim, del consejo de los malos. ¿Y quién fue el primer rachatá? Pues Hasatán. Hasatán fue el primer rachatá. En Isaías 14, del 12 al 14, él movió la tercera parte del mundo angelical y por eso Isaías le dedica un tiempo a este personaje y dice, ¿cómo caíste del cielo? Oh lucero, ¿cómo lo que caíste fue de la luz? La traducción debe ser revisada. ¿Sí? Cayó de la luz este hijo de la mañana y arrastró
con sus elucubraciones y sus especulaciones a la tercera parte del mundo angelical y cayeron de la luz a la no luz y generaron aquí una catástrofe por la cual todavía hay unas consecuencias muy terribles. Y por esa razón, porque esto estaba en desorden, en vacío y en tinieblas, el Señor tuvo que venir, ¿sí? Y tuvo que venir como Ish, como Mashiach, a dejar que su costado fuera herido y saliera sangre y saliera agua para de ese costado herido él formara una Isha a la eclesía, a la cajal que tuvo que salir de su costado producto de su sacrificio, porque no podía salir de otro lugar, tenía que ser producto de su sacrificio para que pudiera ser su esposa y no podía salir de ninguna iniciativa humana, de ninguna especulación. Por eso cuando el Mesías pisó esta tierra, de una manera muy infantil e ilusa, Hasatán vino con una provocación, como dice la traducción también de manera un poco ambigua, que atentara a Mashiach. Mashiach no puede ser tentado porque él es el varón perfecto. Y él no tiene concupiscencias como ninguno de nosotros. Entonces a Satán, ignorando la realidad de enfrente de quién estaba, pretendió provocarlo, pretendió aconsejarlo, y lo único que hizo Machía fue decirle, escrito está, escrito está, escrito está. Todas sus respuestas fueron del varón por el cual hay felicidad, porque no sigue el consejo de los Rechaim. Vamos a ver entonces ese varón. ¿Qué, qué consejo sigue? ¿Sí? No se detuvo en el camino de los pecadores. Todavía estoy en el verso 1. No se detuvo en el camino de los pecadores. El varón Elish, que imita al varón perfecto, no se detiene en el camino de los pecadores. No escucha el consejo de los pecadores. Y eso es lo que el Señor, el Señor va haciendo con nosotros en un proceso que no es automático, que dura toda la vida, con el cual nos toca luchar y venir una y otra vez al atrio, al altar del sacrificio, a confesar pecados, a arrepentirnos y a pedirle que nos ayude a renovar la manera de pensar, que necesitamos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, porque unos pasamos más años y otros menos escuchando el consejo de los malos. Y luego de que lo escuchamos, como dice aquí, nos detenemos en el camino de los pecadores. Y lo peor, luego nos asentamos en el asentamiento de los burladores. Así que cuando venimos a los pies del Señor, traemos unas cargas y una vana manera de vivir, unas ataduras, unas fortalezas de maldad que el Señor tiene que comenzar a trabajar y a mostrarse delante de nosotros como el Ish perfecto. Y por eso Él dice a los Efesios, hasta que todos lleguemos a la plenitud de la estatura del varón perfecto. Y ese es un maravilloso plan que tiene el Señor con los varones y las varonas que estamos aquí. Que no escuchemos más el consejo de los rechaim, que no nos detengamos en el camino del pecador y que mucho menos nos asentemos en la silla del burlador. De allí nos tiene que sacar el Señor. Cuando la escritura usa la palabra el consejo de los malos, la escritura usa algunos matices diferentes en hebreo para referirse al malo. Y a partir de una misma raíz nos puede mostrar la escritura de manera maravillosa que a veces podemos estar en el camino del malo, como en hebreo usa la palabra joté, joté con J. Joté en hebreo significa estar equivocado, pero significa estar sinceramente equivocado. ¿Sí? El libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20, dice que ¿cuál hombre sobre la tierra no peca?
que cualquier hombre sobre la tierra no se equivoca, incluyendo a nosotros los creyentes. Nosotros los creyentes podemos estar sinceramente equivocados y ser un joté, estar equivocados. Cuando Salomón levantó el templo y lo dedicó, él le dice, Señor, pero es que ¿cuál de los hombres sobre la tierra no peca? Y por eso te pido que cuando vengamos aquí a este santuario, a esta casa, tú aceptes nuestro corbán, porque venimos equivocados. Y hemos aprendido por la escritura que podemos cometer pecados de descuido, pecados de ignorancia, pecados por fatiga. Y eso es un joté, estamos equivocados, pero ese es el matiz más sencillo del malo, es que está equivocado, sinceramente. Por ejemplo, yo estuve equivocado muchísimos años en relación a los alimentos que el Señor no aprueba. Yo estaba equivocado, yo no sabía que yo no podía comer ciertos alimentos que no son compatibles con la santidad de Hachén, como el cerdo, como los mariscos. Yo estaba equivocado, sinceramente, era un joté. Y cuando vino la Torá, yo dije, no, no puedo volverme un hatá, porque ya un hatá es aquel que comete el pecado a sabiendas de que está equivocado y a sabiendas de que se le enseña la Torá. Yo equivocadamente era un joté respecto del Shabbat y yo no sabía que el Shabbat era el día escogido por él, pero un día él me mostró que el Shabbat es el día que él escogió y a partir de ese momento yo no quise cometer el pecado hatá. Ya es el que sabiendo que eso no se hace, lo sigue haciendo. Y esa palabra hatat se refiere ya a hábitos pecaminosos que se tornan como un oficio, como si nosotros estuviéramos determinada y deliberadamente practicando el pecado. Y ya ese es un matiz muy profundo. Y es a ese matiz al que se está refiriendo este verso. Hay felicidad acerca del varón que no anda en el consejo del que deliberadamente está transgrediendo los mandamientos, a sabiendas de que lo está haciendo. Y eso es muy fuerte. Eso es bastante fuerte. Una persona que se ha habituado al pecado, al error, esta persona ya tiene un cambio de actitud porque pasó de Joté a Hatat. Por eso, Primera de Juan 5:18, si Ivancito me ayuda, Primera de Juan 5:18, dice algo muy particular. Primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 18, dice la escritura, Primera de Juan 5:18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Elohim no peca. Y eso se espera desde la escritura acerca de los que estamos aquí. Porque hemos nacido de Elohim. Tenemos la simiente de Elohim. Y por eso, porque tenemos la simiente, porque tenemos las arras del Ruach, dice, nos guardamos. Y por eso el maligno no nos toca. Nosotros, dice, sabemos que procedemos de Dios, pero el mundo entero yace con el maligno. Por eso el texto comienza diciendo, hay felicidades acerca del varón que es muy cuidadoso con no seguir el consejo del hatat, porque ese ya es deliberadamente rebelde a la voluntad de Dios. Y es muy triste para nosotros que tenemos una Torá no reaccionar al hecho de que nosotros hemos nacido de Dios. Y cuando nosotros nacemos de Dios y nacemos a la libertad, lo primero que Dios nos entrega es por eso la Torá. Para que el Señor, en la medida en que comenzamos a guardar la Torá, Él nos guarde del maligno y para que el maligno no nos toque. Nosotros, los que estamos aquí, sabemos que procedemos de Dios, pero también sabemos que el mundo entero
yace bajo el impacto del maligno. Pero dice claramente aquí, pero el Hijo del Hombre ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y estamos en el verdadero, en Yehoshua HaMashiach. También primera de Juan 3, como 8 dice, que el que practica el pecado ya es una práctica del pecado. Primera de Juan, aquí Ivancito, quédate ahí quieto. Muchas gracias a todos los que se están disponiendo a practicar esto. El que practica el pecado es del diablo, del rachá, porque el diablo peca desde el principio. Y esta palabra, hatá, ya es una palabra de obstinación, como la obstinación satánica del adversario. Y por eso a nosotros se nos entrega una Torah para que salgamos de la equivocación sincera, para que dejemos poco a poco de ser joté, equivocado. Yo estaba equivocado, tú estabas equivocado, nosotros estábamos equivocados, pero el Señor nos sacó de un lugar de equivocación para entregarnos la Torah. Y es muy duro cuando un creyente obstinado persiste en estar equivocado. Eso es muy delicado, muy peligroso. Y por eso el Salmo nos está hablando aquí de esta manera tan maravillosa. Nosotros necesitamos descubrir a qué nos hemos ido habituando, en qué momento nos detuvimos en la costumbre de los hataim, ese es plural, porque tiene que llegar el momento en que entendamos que no podemos seguirnos justificando, atenuando, racionalizando allí como un hataim. Ya sé que esto que estoy haciendo, ni siquiera tengo el aval de la Torah porque sé que estoy desobedeciendo, pero aquí me quedo. No, tengo que salir de allí. Necesito arrepentimiento, necesito pedir ayuda a Chen, porque no me puedo detener en ese camino. Hay un pecado hatat, ya casi entramos al libro de Baikra en unos días cuando terminemos Shemot, que está directamente relacionado con las cosas santas. Y por eso el Señor nos dice, acuérdate del Shabbat, porque a veces hay un olvido muy peligroso. Acuérdate del Shabbat, porque algunos olvidos nos llevan a volvernos hataim, ya obstinados. Perdimos de vista lo que el Señor dice y establecimos nuestro propio criterio. Entonces, pecar en relación con las cosas santas ya no es un olvido cualquiera, ya es semejante a profanar, porque ya lo estamos haciendo a conciencia. Es como el niño un poco obstinado y rebelde que dice, ¿sabe qué, papá? No me importa. Ya eso es muy preocupante, porque ya ese es uno que no escucha de manera deliberada y que está haciendo cosas con un propósito muy opuesto al plan del Señor. Por esa razón, el Padre nos protege dándonos una congregación para que nos encontremos, para que hablemos la Torá, porque necesitamos constantemente ir a la Escritura. Porque en este camino es mejor tener que rectificar. Y toda la vida, mientras estemos aquí, vamos a estar teniendo que rectificar. Es mejor rectificar que tener que pensar que ya lo sabemos todo. Necesitamos muchas veces pedir ayuda porque podemos estar detenidos en el error de manera deliberada. Nosotros todos seguramente nos acostumbramos a celebrar al Señor el domingo. Nos acostumbramos a comer cerdo. Nos acostumbramos a celebrar Navidad. Y son memorias, son sentimientos familiares. Y eso nos dio como un enfoque habitual y pensamos que eso es correcto, pero cuando viene la escritura y la comenzamos a revisar, vemos con claridad que la voluntad de Dios acerca de las cosas nos enseña que no podemos seguir por el consejo de los Rachaim, que necesitamos estar verificando la escritura, que no podemos detenernos en el pecado, que tenemos que luchar. Anoche decíamos que en Hebreos el apóstol Pablo dice que a veces
no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Porque es que luchamos con una naturaleza nuestra y la manera, el antídoto para eso se llama revisar la Torá. Es maravilloso cómo en un momento, no sé si de fatiga, no sé si de descuido, no sé si por presión, Aarón llevó a la idolatría a todo el pueblo de Israel. Cuando Moche le preguntó, aún sus respuestas eran unas respuestas tan incoherentes, pero cuando Moche preguntó en Éxodo 32 del 25 al 29, ¿quién está por Hachén? Este mismo hombre que había cometido el error cambió de conducta, cambió de actitud, y él y los levitas pasaron a espada a todos los que estaban en ese acto idolátrico. Pasó a un hombre como Aarón, que estaba recibiendo la Torá. ¿Qué podemos decir nosotros? Así que si Adonai nos redarguye sobre conductas que ya no son de descuido, ni olvido, ni desconocimiento, sino de obstinación, no podemos darnos por vencidos con la carne. Tenemos que reaccionar. Ya es tiempo de reaccionar cuando eso viene el Señor, porque lo contrario es negar el poder de Dios. Ese es solo el comienzo del primer verso que está allí en la pantalla. ¿Cuánto para hablar de esto? Este es el que no escuchó el consejo, ya entendemos. No, este no es el que está equivocado, este es un rachaín que sabe que está condenado y vive haciendo especulaciones, pero hay felicidades acerca del varón que no escucha estos consejos. Luego sigue aquí, no se detuvo en el camino, primero anda escuchando, luego ya se detiene en el camino de los pecadores. No se detiene ahí. Cuando la escritura está mencionando esto, después de que eh, entendemos que no podemos seguir el camino equivocado, que el Señor nos ha dado la Torá, nosotros vamos por el poder del Ruach HaKodesh dando pasos para salir de ese lodazal en que estaba nuestra vida. ¿Cuánta felicidad hay para el varón que no escucha más el consejo, que no se detiene en el camino de los pecadores, pero termina diciendo, ni en la silla, allí dice escarnecedores de los burladores. Y el texto en castellano dice, se ha sentado. El texto viene de una palabra hebrea que es mochab. Mochab es un asentamiento. Mochab es como una comunidad eh, cooperativa en Israel, parecida a un kibutz. Y entonces ellos comparten territorio, tareas, ya están asentados allí. Y usando esa palabra de mochab, la escritura está diciendo que no nos asentamos con los burladores, con los escarnecedores. Y por eso es que es hermoso poder revisar la escritura porque no podemos intuir desde el castellano el significado de las palabras. Nos toca investigar su sentido en el lenguaje original, porque de lo contrario no llegamos al punto. El burlador, el escarnecedor, el que está en el let's mochap. Let's es la palabra que aparece aquí y se refiere, si quieren tomar nota en el corazón, yo esta mañana estuve orando para hacerlo también. La palabra que está aquí como burlador o escarnecedor en hebreo, que es letz, se refiere a una persona ambigua. Es una persona que tiene lealtades divididas. Por eso la escritura en el Evangelio dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis amar aquí porque vas a aborrecer acá. Nadie puede realmente de manera ambigua agradar a Dios.
Cuando dice aquí el burlador se está refiriendo a una persona ambigua, a una persona que tiene dobles lealtades. Por eso dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es imposible, porque esa es una ambigüedad. Eso es estar asentado con una doble lealtad. Por eso Santiago, capítulo 1, versículo 8, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es que el tema es que la Torá se torna muy definitoria. La Torá no es un libro de tonos grises. La Torá es en blanco y negro. Algo es negro o es blanco. Porque las medias tintas no nos pueden funcionar aquí. Y el Señor nos está diciendo, ustedes no pueden ser ambiguos. Ustedes no pueden asentarse en un lugar y al mismo tiempo pretender caminar como mis hijos, porque cuando están asentados, están viviendo allí. Entonces, si ustedes están viviendo allí, no pueden pretender estar en ese asentamiento y al mismo tiempo pertenecer a mi pueblo, porque es que usted no puede tener el don de la ubicuidad para estar en dos lugares a la vez. Por eso el Señor en el Evangelio dice, el que no está conmigo es contra mí. Por eso el Señor dice, el que no amontona, desparrama. En la Torah es muy definitoria. Con la Torah uno o realmente está en el camino de la Torah o está en el camino de los Rachaín. Qué tremenda es la escritura. Y en este mes tan precioso de la Torah, nos maravilla que un salmo tan hermoso sea tan claro y tan definitorio para nosotros. Porque es que no podemos desarrollar comunión con cualquier persona, con cualquier cosa, con cualquier actividad que a nosotros nos represente doble ánimo. Por eso el apóstol Jacob, que lo han titulado como Santiago, dice, los de doble ánimo son como las olas del mar. Las olas del mar van llevadas por los vientos. La marea los arrastra hacia la playa y luego los tira hacia el mar. Eso produce el doble ánimo. No estamos asentados en un solo lugar. Somos ambiguos y somos como burladores. Pero el Ish del que está hablando aquí la Torá no habita en asentamientos de personas de doble ánimo. Nosotros, en la medida que la Torá por el Espíritu de Dios nos es revelada, necesitamos radicalmente renunciar al doble ánimo. Porque Él dice, el que no está conmigo está contra mí. El que no amontona conmigo, desparrama. Es tan fuerte la Torá, pero es maravillosa. Pero pida con emuná, dice aquí el texto que está colocando Iván, no dude nada, porque el que duda de la emuná, de la educación, es semejante a una ola de mar impulsada, zarandeada por el viento. No piense tal hombre que siendo, aquí dice, ish, de doble ánimo, inestable en sus caminos, y dice todos, recibirá cosa alguna del Señor. Tal vez esto nos ayude a pensar por qué algunas bendiciones del Señor se pueden estar deteniendo, por qué he dejado de recibir cosa alguna del Señor, porque estoy en el asentamiento, en el mochab de los ambiguos, de los que no son ni una cosa ni son otra. Es tan preciosa la escritura como es de definitoria. A veces es mejor ser frío, dice el Señor, pero no, Él no nos quiere tibios. Es peor ser tibio que ser frío, porque al fin y al cabo el frío está afuera, pero es que el tibio ya entró, el tibio ya escuchó, pero no está reaccionando a la instrucción, no está escuchando la palabra para ser transformado. Vengo a la congregación, entro y salgo, pero realmente no me estoy concentrando en recibir la palabra para ser transformado.
Qué fuerte la introducción de lo que no es lo correcto. El Señor aquí empezó con una fuerza tremenda a hablar de lo que no es. No es el varón que escucha el consejo de los malos, no es el varón que se detiene en el camino de los rachaim, no es el que se asienta con los de doble ánimo, no. El verso 2 entonces dice quién es y es precioso. Volvemos al Salmo 1, verso 2 y dice, sino que en la Torá de Achén está su delicia y en su Torá medita de día y de noche. Qué fuerte comparación, qué preciosa comparación. Primero el Señor entra diciendo lo que no es y lo hace de una manera tan fina, tan amplia para que nosotros nos veamos allí, porque ese es el propósito de la palabra, que nos veamos allí. Ninguna de las anteriores, como cuando estamos llenando un examen de respuesta simultánea donde hay que marcar solamente una o ninguna, ninguna de las anteriores en el verso 1. Digámosle a nuestro corazón, ninguna de las anteriores. Pero el verso 2 dice, en la Torá de Achén está su delicia y en su Torá medita de día y de noche. Ahí está la preeminencia de la Torá. Y está diciendo algo muy precioso porque dice que la Torá es mi delicia y que en ella yo hallo satisfacción, que ella es mi diversión, que a ella le dedico mi tiempo, mi recurso, mi esfuerzo, que a cambio del consejo, que a cambio del asentamiento, que a cambio de la ambigüedad del burlador, yo halle satisfacción. ¿Qué es satisfacción? En términos prácticos es que invierto tiempo, invierto recurso, invierto esfuerzo para la escritura, para la Torá. Es disponer esfuerzo, recursos. ¿Para qué? No para obtener conocimiento intelectual, no, para que seamos transformados. Es in- invertir tiempo, recurso para determinar hacerlo, porque más importante que lo que sabemos es lo que practicamos. Por eso el mismo Jacob dice que es muy peligroso ser oidores olvidadizos, porque el oidor olvidadizo rápidamente olvida, ¿sí? Y por eso él dice que seamos hacedores, no oidores, porque más que tomar tiempo para tomar conceptos, lo que nosotros al salir de aquí o de nuestro tiempo a solas, cada mañana necesitamos es tomar tiempo para verificar cómo es que lo practico. Y si no lo practico, ¿qué me falta del Señor? ¿Qué atadura hay en mi corazón que me impide obedecer la voluntad de Dios? Es precioso que habiendo tantos eruditos presentes en el primer siglo, porque esos escribas eran profundos intelectuales de la Torá, pero la elección de Machiach fue muy preciosa, porque él tomó una partida de pescadores tan sencillos. No eran muy eruditos, pero algo que tenían era un deseo de escuchar para obedecer. Cuando aquí dice, sino que en la Torá de Achén está su delicia, está preguntando, está afirmando, en la Torá de Achén está su práctica, porque vamos haciendo, vamos obedeciendo lo que vamos aprendiendo. Y eso, que se llama aquí delicia, en la Torá de Achén está su delicia. Y aquí en esta versión que estamos compartiendo en la pantalla dice, y en su Torá susurra
de día y de noche. Algunas versiones dicen la Torá medita de día y de noche, pero realmente la idea es como ver un felino, un gato o un león que ha cazado su presa y ya la está degustando y él emite un ruido de satisfacción que no es un rugido, es que todo a su alrededor está bajo su control y él está apaciblemente disfrutando de la presa que cazó y se la está comiendo y él está ronroneando, está emitiendo como la paloma también emite un graznido de satisfacción. Y aquí lo que está diciendo es que en la Torá de Achén está su satisfacción en hacerla, porque en la práctica, si miramos la Torá y se la entregamos al mundo, al género humano, pues no le puede generar ninguna invitación a la complacencia leer la Torá, porque es que la lectura de la Torá nos va a confrontar con algo muy fuerte. Y la lectura de la Torá, el estudio de la Torá, nos confronta con la muerte del yo. El que quiera ser primero, muere a sí mismo. Y eso al mundo no le gusta. Por eso la Torá no es atractiva para el mundo. Porque el deleite de la Torá es, hay achrei, hay felicidad acerca del varón, del ish, que está feliz muriendo al yo, porque él quiere que Machía gobierne su corazón. Y eso no es atractivo para todo mundo. Si es doloroso verlo en un no creyente que se resiste al morir al yo, es mucho más triste verlo en un creyente que ya conociendo estas cosas, podamos llegar a momentos donde no queremos morir al yo y que hagamos como un punto donde esa parte de la Torah no la queremos vivir. Nosotros necesitamos morir a nosotros mismos, porque ese es el deleite más alto de la vida, pero eso el mundo nos adiestró para no hacerlo. Ustedes recuerdan, la entrevista del Mesías con el joven rico. Y el joven rico vino a Mashiach y Mashiach le dijo, los mandamientos sabes. Y él le dijo, todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Qué arrogancia. Habría alguien que supiera más que él. Todo eso yo lo he guardado. Pero es que él no deseaba morir al yo. Él no deseaba renunciar a sí mismo. Y cuando Machía le dijo, anda y vende todo lo que tienes, él se entristeció y hasta ahí llegó porque él realmente no quería morir a sí mismo, pero era muy intelectual de la Torá. Todo eso lo sé, maestro. Todo eso ya lo guardé como el que está haciendo un checkmark. Lo tengo, pero algún momento puede llegar en nuestra vida donde un punto que nos toca al Mesías y nos da tristeza porque no queremos morir a eso. Y a eso se refiere que en la ley de Achén, en la Torá, está nuestra satisfacción, porque hemos llegado a descubrir que esta carne es un obstáculo para caminar con el Señor. Y el único plan de Él a través de la Torá y del Espíritu de Dios es matar esta carne, matarla de inanición, hacerla que muera, para que la vida del Espíritu fluya. Qué tremendo es esto. La noticia con la Torá es que la Torá tiene una invitación a morir al yo. La Torá no tiene una invitación a dominar conceptos, si bien eso es maravilloso y yo me siento cada vez más alegre por cada
detalle que el Señor nos revela. Pero es que la invitación de la Torá es a morir al yo. Y a muchos nos cuesta trabajo. Y entonces el Señor nos tiene que traer a situaciones donde o lo hacemos morir o allí nos quedamos como Israel en el desierto sepultados. Ustedes han escuchado los graznidos de un ave confiada y satisfecha. A eso se refiere la escritura. La escritura dice que nosotros necesitamos morir al yo y hacerlo con alegría, porque solamente cuando pretendemos y deseamos servir al Señor, y hay áreas de nuestra vida que no hemos permitido que mueran, entonces el Señor hace una pausa con nosotros allí y dice, bueno, vamos a esperar que esta persona realmente haya satisfacción en morir a sí mismo. Y ahí se queda el Señor con nosotros. Y muchos creyentes podemos terminar estancados en una estación de la cual no salimos, porque no se trata de conocimiento, se trata de tener la satisfacción de estar muriendo a mí mismo. Y esa comparación entre los rachaín, los hatat, que son tan obstinados, es porque no quieren morir al yo. Pero más tremendo es venir al camino del Señor y no deleitarnos en la necesidad de morir al yo. Y nos podemos quedar allí. El verso 3 entonces ya comienza a hablar de los beneficios. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Está hablando de la Torá y su hoja no se marchita. Todo lo que hace prosperará. La Torá es eso. La Torá ubica nuestra vida. Imaginémonos un campo de cultivo donde los agricultores dirigen el curso del agua por canales para que cada planta reciba a su tiempo la cantidad de agua que necesita para que no muera de sed o no la exagerada cantidad de agua como para que no la anegue y la haga podrir y morir. Y Él viene, nos dirige a nutrirnos con una sabiduría de lo alto para que en toda circunstancia de nuestra vida, como dice aquí el texto, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que en toda circunstancia buena o malo, dé fruto y su hoja no se marchite y todo lo que haga prosperará. Este es un paralelismo tan poderoso entre los rachaim, que ya están condenados, los hatat, que son obstinados, no es que estén equivocados, es que deliberadamente caemos en esas circunstancias. O aquel que quiere morir a sí mismo y deja que la Torá cumpla su propósito en nuestra vida. Él nos da agua junto a corrientes de, él ubica nuestra planta, la planta de nuestra vida junto a corrientes de agua para que demos fruto a su tiempo, no por presión. Y es hermoso cuando las vidas de los que vienen a Él comienzan a dar fruto de manera natural, a su tiempo, no presionados por nada. Es hermoso cuando un creyente comienza a beber del agua del Señor y uno comienza a ver el fruto que esto trae a nuestra vida. Por eso el Señor, a través de Josué, nos dice, no desplaces el texto de la Torá de tu boca. No cambies lo que tienes que decir. Deja el texto de la Torá. No cambies el discurso de la Torá. No lo cambies. Deleítate. Deleítate allí porque a través de esto yo voy a hacer que tú des fruto. Y es seguro que en medio del camino mi propósito es que mueras a ti mismo. Por eso llevó a Israel al desierto porque había mucho que había que matar.
Y de verdad muchos allí murieron porque se quedaron estancados. Nos da la Torá para que nosotros vigilemos y hagamos conforme a todo lo que está escrito, para que hagamos la voluntad del Señor dentro de la Torá, para que Él nos respalde. El mundo vive tratando de lograr metas que no son la voluntad de Dios. Pero hay cosas que podemos estar logrando, hermanos, que no son la voluntad de Dios. No implican estar haciendo la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que se pueden lograr a gran precio, pero no son la voluntad de Hachén. Nosotros necesitamos entender el propósito de la Torá. Y el propósito de la Torá es acabar con la confianza humana, es hacer morir el yo. Nosotros necesitamos discernimiento porque muchas veces el Señor se detiene con nosotros en un propósito claro de hacer morir el yo. Y en ese momento necesitamos conciencia espiritual. Necesitamos discernimiento de qué es lo que el Señor está queriendo hacer. Recordemos que el Señor a veces comienza por mostrarnos las cosas que no son. Al menos en este salmo comenzó con las cosas como no son, para que luego descubramos cómo es que son. Y a veces en nuestro caminar diario, no importa cuántos años tengamos, Él nos detiene. Dice, a este hombre le falta que yo le ayude a hacer matar esta parte de su ego y aquí voy a trabajar con él si él me lo permite. De lo contrario, estamos haciendo una ignorancia flagrante de la Torá y estamos caminando como el Rachaín y como el Hatá. Salomón tenía un mandamiento muy particular como rey de Israel. Ese mandamiento no lo tenía el resto del pueblo de Israel. Él tenía que tener una copia de la Torá en su mesa de noche y tenía que leerla todos los días. Y la escritura le había dicho claramente que tenía que dejar de acumular cosas que dañaran su corazón, que que no podía llenarse de caballos, que no podía llenarse de cosas porque tarde o temprano él perdería el rumbo que el Señor le había trazado, que no podía tener más que una esposa, tuvo 1000 y eso dañó su corazón. Ese era un mandamiento para el rey de Israel. Y cuando él desobedeció esas cosas de esos proyectos tan grandiosos que todavía le muestran a uno las caballerizas de Salomón cuando va allí cerca de Megiddo, al norte de Israel. Ahí están las caballerizas como un monumento al fracaso de un hombre que fue sabio, porque perdió el rumbo, porque se dedicó a comerciar y no es que ser comerciante sea malo, es que perdió el rumbo. A comprar caballos de Arabia, terminó haciendo alianzas con los reyes de otros lugares y esas mujeres con las que se unió perdieron su corazón. Permitió que la Torá fuera desplazada de su boca, como lo dice Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá. Y seguramente al ser un personaje tan internacional en su época, le costó dificultad quedar mal con los amigos que no eran de la Torá. Le costó dificultad entender que los rachaín no podían aconsejarlo. Y tal vez en algunos momentos, como en unos fue muy exitoso, como cuando vino la reina de Sabá, pero seguramente en otros, ya para no quedar mal, para no ser tan exagerado, porque le dio vergüenza, qué pensarían de él, cómo quedó con estos amigos, con estos negociantes, comenzó a perder el disfrute de la promesa de Hachén. Si Salomón tuvo una desventaja respecto de nosotros y una ventaja. La ventaja que tuvo es que él recibió la Torá. La desventaja que tuvo es que él no tuvo Ruach HaKodesh.
Y con esa desventaja tan tremenda de tener Torah pero sin Ruach HaKodesh, su corazón se fue desplazando poco a poco y la Torah dejó de estar en su boca y luego se desvió, terminó mal después de un comienzo tan maravilloso. Qué llamado tan precioso de Adonai esta noche, esta tarde, para que seamos hombres, ish, felices, como Machiach, el ish perfecto. Los versos 4 al 6 entonces hacen el paralelismo cuando dice, no así los malos, sigue hablando del hatá, de los hataín, no así los malos son como la paja que arrebata el viento. Y aquí usa dos términos muy interesantes ya para ir al final y que oremos recapacitando. No se erguirán los hatat en el juicio. Los pecadores, ya los mencionó arriba, no se levantarán en la asamblea de los sadik, de los sadikim. Este es un paralelismo entre los rechaim, que son cautivos del rachá, de Hasatán, que tienen el camino del rechaim, del malo. Es un paralelismo entre ellos y los sadikim, que son imitadores del Ish perfecto, que siguen el camino de los sadikim, de los justificados. Y aquí comienza el Salmo a hacer el paralelismo, después de que dice que nosotros seremos como ese árbol plantado junto a corrientes que recibimos de Dios, dice, no así los malos, no así todos los anteriores del verso 1, no así. Aquí hay una diferencia tremenda, porque los malos se ocupan de lo que arrebata el viento. Aquí hay un paralelismo muy fuerte entre un árbol plantado con raíces profundas junto al agua y a la paja que arrebata el viento. Y por eso los rechaín no se levantarán en el día del juicio, porque ya están condenados. Los pecadores no podrán levantarse en la asamblea de los sadiquín, porque el problema es que a diferencia de la Torá, los rachaín son como la hojarasca. Es la hojarasca que deja el trigo cuando se cosecha y eso se lo lleva el viento porque eso no tiene peso, no tiene peso de honra. Lo que no tiene peso se lo lleva el viento. Cuando se levanta el trigo, lo que cae a la tierra es eh, eso que no tiene peso. El viento se lo lleva, esa hojarasca, pero el trigo cae al piso porque tiene peso. No se lo lleva el viento y cae donde lo están cosechando, porque los rechaín no construyen algo de peso. El apóstol Pablo en 2 Corintios 4:16 dice que no miremos las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Y este mundo de los rechaín vive con base en lo temporal. Pero nosotros miramos lo que no se ve, porque lo que no se ve es permanente, porque lo que no se ve es eterno. Nosotros parecemos ilusos para la gente porque no nos enfocamos en lo visible, en lo cuantificable, en lo medible, en lo demostrable, en lo que se ve. Es que nosotros nos enfocamos en lo invisible. Y es una comparación muy fuerte de apegos y de afianzamientos, porque tristemente el rachaín y el ser humano en general suele llamar importante a lo que más se ve, pero a lo que no se ve no le puede dar importancia. ¿Por qué? Porque Hasatán está interesado en un éxito visible, sin peso.
en un éxito que se fije solo en lo visible, no en lo invisible. Y aquí la escritura está diciendo los rechaín, los malos, como dice el texto castellano, no se sostendrán cuando tengan que enfrentar el juicio, que ya nosotros entendemos que es el debido proceso, el de los mandamientos, el de los mishpatín. Es como cuando uno comienza una conversación con alguien y después de 2 minutos se da cuenta que esa persona no puede sostener una conversación seria, de peso, porque no tiene contenido. Y aquí la escritura dice que en la asamblea de los sadiquín, los que tienen la educación, la emuná, estos sadiquín no se pueden sostener. Y dice, porque Hachén conoce el camino, nuestro camino, de los que han sido justificados. Porque Él ha trazado para nosotros, su pueblo, un camino. Nosotros como justificados necesitamos venir y venir a la Torá, porque aquí Él está diciendo la senda de los pecadores perecerá. Se trata de un camino que no conduce a ninguna parte. Por eso Proverbios 4 del 18 al 19 dice, la senda de los justificados es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. En este mes hermoso en que estamos estudiando Shemot, en que estamos estudiando la entrega de la Torá, es precioso que el Señor nos hable desde esta oda a la Torá, no boda, oda. Oda es una exaltación poética a algo. Esta es una oda a la Torá. Aquello que debe ser nuestra delicia para que seamos como árboles plantados, para que tengamos prosperidad en lo que hacemos, para que logremos poco a poco, con la ayuda del Ruach HaKodesh, hacer morir el yo. Ese es nuestro éxito. Nuestro éxito, hermanos, es y cómo podemos mirar y medir nuestra prosperidad espiritual. A cómo podemos mirar el valor de la Torá y lo que ella está haciendo en nuestra vida de una sola manera. Una sola manera. La evaluación sería, ¿cuántos quisiéramos evaluar nuestra prosperidad espiritual esta noche? La evaluación sería, no qué tanta escritura conozco, sino en el último año, a cuántas cosas he muerto, en qué se está muriendo mi yo. ¿Lo estoy dejando morir o estoy luchando para que continúe en pie? Porque cuando la escritura dice que en la Torá del varón perfecto está su delicia, él lo que vino fue a morir y por eso es identificado como el varón de dolores. Y es que cuesta mucho morir al yo. A mí me cuesta morir al yo. Y les puedo decir con toda sinceridad que la vida de los que caminamos con Él, cuando Él determina cosas que de pronto hasta nosotros nos resistimos para que no mueran, y cuando Él determina que muera, entre más nosotros nos resistimos, eso trae un sufrimiento a nuestra vida. Pero ahí está el valor de la evaluación correcta a la que el Señor nos está invitando al ser varones que irradiamos
felicidad. Hay felicidad acerca del Ish, que entendió que el paradigma de la Torá no es el éxito del mundo, sino el morir al yo. Preguntémonos en oración. La escritura nos invita y lo repetimos cada día en la mañana y en la noche. Escucha, Israel. ¿Cómo andamos escuchando el consejo de los Rachaim? Recuerda los versos, los verbos del verso 1. Recuerda la progresión del verso 1. Recordémosla. Andar, detener, sentar. Qué tremendo cuando ando en camino, en consejo de Rachaim. Pero otra cosa es cuando me detengo allí. Y peor cuando me asiento. Preguntémosle al Señor, ¿cuántos consejos de este mundo yo estoy siguiendo y escuchando? Hay algunas áreas particulares que a causa de escucharlas me he detenido, ya estoy detenido ahí. Porque una cosa es pasar de largo y otra cosa es detenerme en el camino del rachaín, del pecador. Es como el tiempo que desperdicio y ya me quedo allí detenido escuchando lo que no debo escuchar. Y la progresión puede seguir si no detengo por la ayuda del Espíritu de Dios y ya me asiento. Y entonces me convierto en un ser ambiguo, de doble ánimo. Preguntémosle al Señor. Pero su llamado es a que en la ley de Achén esté nuestro deleite, no para aprenderla solamente, no para aprender conceptos solamente, sino que el deleite de la Torá sea pasar del conocimiento a la práctica. Necesitamos practicar la Torá, no repetir la Torá. No podemos ser repetidores. ¿Se acuerdan de los repetidores de la Torá? Los Tanaín eran los escribas, pero cuando escuchaban al Mesías, las personas decían, ningún hombre jamás habló como este. Y lo escuchaban como quien tiene autoridad, no como los escribas y fariseos. El deleite no es, si bien es maravilloso aprender, el deleite es detenernos para hacer. Y lo más profundo es detenernos para hacer morir el yo, la vieja naturaleza, el viejo hombre. Por eso nos dice, no satisfagáis los deseos de la carne. El poder de la Torah es destruir de inanición a la carne, a la vieja naturaleza. Pueden ustedes y yo evaluar esta noche y podemos darle gracias al Señor por cosas a las que estamos muriendo o hay muerte a esas expresiones de la carne. Podríamos celebrar un muerto de nuestra vieja naturaleza que podemos sepultar con alegría. Oh Dios, aquí estamos, Señor.
en este mes precioso de la entrega de la Torá. El propósito de ella es que muramos al viejo hombre. Pongámonos como meta áreas de nuestra vieja naturaleza que deben morir. ¿Cómo las vamos a hacer morir? ¿Con qué textos de la Torá las vamos a combatir? ¿Qué cambios de conducta vamos a hacer para no alimentar esas expresiones de la carne y para que se mueran de inanición, de hambre, porque no las nutrimos? En ello debe haber deleite, allí debe estar mi deleite. Mi deleite debe estar en que la Torah sea implantada de tal manera en mi corazón, en mi vida, que yo muera mi viejo hombre. Señor bendito, que me has llamado por gracia a caminar siendo imitador del Ish perfecto, del varón perfecto. Señor, tú me has dado un camino, el de la Torá, el camino de los justificados, el camino de los procedimientos, el camino de las competencias espirituales. Pero yo estoy acostumbrado, mi naturaleza vieja está acostumbrada al camino, a la cautividad de los malignos, de los rachaim. Señor, te confieso que requiero del poder de tu espíritu para hacer morir estas conductas, actitudes y estos pensamientos. No tiene que ver con qué tanto yo acumule verdades, si bien es maravilloso. Es que con esas verdades y esas profundidades yo haga morir al viejo hombre y yo pueda ser un Ish como tú. Ese tiene que ser el anhelo de mi corazón, parecerme a ti. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es viva y eficaz como espada de doble filo, mi Señor. Te ruego que en esta noche y en esta semana tu palabra cumpla en mi vida el propósito por el cual la has enviado esta tarde. Pidámosle al Señor, pídele al Señor, pidámosle al Señor que la palabra que te ha dicho claramente esta noche, que el propósito es que muramos a nosotros mismos, aun cuando nos cueste tristeza como al joven rico. Si hay algo que nos está costando tristeza y que está trayendo tribulación a nuestra vida y que nos está trayendo congestión, es sencillamente porque el Señor está trabajando para que muera. ¿Qué cosas está trabajando el Señor para que muera? ¿Nos va a dar tristeza como al joven rico? ¿Saben? Con toda la erudición del joven rico, el Señor no invirtió su tiempo, pasó de largo. Se fue al sencillo Pedro, al sencillo Juan, al sencillo pescador. El Señor no detiene su vida cuando con nosotros, su tiempo valioso, cuando nosotros nos resistimos con tristeza a morir a lo que Él no ama.
¿Qué hay de nosotros que quiere el Señor hacer morir? ¿Qué me está pidiendo el Señor? Al joven rico le dijo, anda y vende todo lo que tienes. Y él no pudo hacerlo porque era muy idólatra y no pudo morir a eso. Ese es el poder de la Torá. Bendita sea tu palabra viva y eficaz que me ministra de esta manera. Bendito sea, Señor, porque a veces traes nuestras vidas a un punto donde nos sentimos desfallecer y morir porque no podemos con la lucha espiritual que sostenemos, que hay cosas que estás cercándonos el camino para que esas cosas mueran porque no te agradan, porque no las quieres, porque no te sirven, porque en tu obra no funcionan. Señor, yo te doy gracias porque cada día veo tu propósito para mi vida tan determinado. Te doy gracias por la paciencia con que tratas nuestras vidas hasta que tú mismo seas establecido en nuestro ser, plantado en nuestro ser. Señor, tu invitación es a morir. Esa es la invitación de la Torá. El grano de trigo no puede dar fruto si no cae a la tierra y muere. Pero si caemos a tierra y morimos al viejo hombre y todo ese cascarón de esa semilla lo deshace la humedad y el frío y el sol y queda ese trigo desnudo, nadie quiere quedar así. Entonces el Señor está cumpliendo su propósito, que demos fruto para vida eterna, no que sepamos tanta Torá. Es muy doloroso que haya tanta gente hoy que sabe Torá, pero que no demos fruto, porque lo que al Señor le interesa es el fruto espiritual de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor por su palabra preciosa. Bendito sea su nombre. Líbranos de la tristeza de la carne. Líbranos de los apegos a la carne y coloca en nosotros un celo, un deseo porque eso muera, porque ese es el papel de la Torá en nuestra vida. No tenemos que parecernos a nadie en este mundo, solo al varón perfecto. Y mientras más nos parezcamos a alguien en este mundo, Él va a hacer morir eso. Y va a ser costoso, pero valdrá la pena. Tenemos el poder del Ruach para que eso pase. Ese es el valor de la Torá. Es un arma poderosa. Parte y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él está tomando tiempo con nuestras vidas porque nos ama. Qué maravilloso es Él. Dale gracias a Él. Démosle gracias, hermanos, porque Él no ha dejado de trabajar en nosotros. Por eso nos entregó la Torá. Bendito Padre, gracias porque nos consientes, Señor, con este regalo de poder recibir tu palabra, Señor, esta porción
Viene a mi mente, Padre, soy un hombre que nací y crecí viendo el campo, Padre. Y viene a mi mente, Señor, las figuras de maticas de cualquier fruto, Padre, que las vi sembrar por mi Padre, que fueron preparadas, Señor, y en su momento dieron fruto, Padre. Te pido, Padre, que nos dejes caer, Señor, morir al viejo hombre, anhelar, amar tu Torá con todo nuestro corazón, Señor, odiar este mundo, Padre, y cada día, Padre, poder sacarle provecho a tu preciosa Torá, Padre. En su momento daremos fruto, Señor. En su bienaventurados somos los que tenemos este regalo de poder estar expuestos a tu palabra, Padre. Son tantas las personas, Padre, que están a nuestro alrededor y tenemos la posibilidad de darles ese regalo que un día tú nos diste, Señor. Déjanos ser, Padre, testigos de vidas transformadas, Padre. Danos el regalo de ver a nuestra familia, Padre, primos, tíos, incluso hermanos, Señor. Mm. Son tantos los que tenemos alrededor que te necesitan, Padre, y nosotros tenemos la preciosa palabra, Señor, en nuestro corazón y la forma de cómo compartirle, Señor. Que sea tan notorio la Torá en nuestras vidas, Señor, que ellos mismos, Señor, nos pregunten, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por por la palabra, Señor, y gracias porque nos das el regalo de poder honrar, honrarte, Padre, en la obediencia a este precioso eh, mandamiento de pertenencia, Señor, y poder quedarnos con el 90%, Señor. Y dirás en presencia de Hachén tu Dios, he apartado de mí casa lo consagrado, y también lo que he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todos tus mandamientos que me ordenaste. No he extranjerido tus mandamientos ni los he olvidado. No he comido ni de ellos durante mi luto, ni he tomado estando inmundo, ni de aquello ofrecido a los muertos. He obedecido la voz de Hashem, mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Padre, esto es más que devolverte, Padre, poder renunciar, Señor, a ser o creernos ser dueños del todo, Padre. Con esto, Padre, es un seguro, es poder reconocerte que tú nos bendices, Señor, con nuestros trabajos, con nuestros negocios, con cualquier ingreso, Padre, que recibimos, Padre. Y con esto, Padre, te doy las gracias por cada familia, Señor, que con corazón alegre, Señor, tenemos la bendición de poder honrarte con nuestros diezmos y ofrendas, Señor. Con esa misma disposición, dando gracias al Señor por este tiempo maravilloso que nos encontramos como familia, vamos a terminar expresando la bendición que el Señor determinó para su pueblo. Que el Señor Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai ilumine su rostro hacia ti y ponga su gracia en ti.
que Adonai vuelva su rostro hacia ti y te dé la paz. Y pondrán mi nombre sobre los herederos de Israel, y yo los bendeciré. Señor, todo lo bueno procede de ti. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. En ti, amado Rey, no hay mudanza ni sombra de variación. Qué preciosa es para nosotros tu pueblo, tu palabra. Bendigo, Señor, esta familia congregacional en la que tu bondad nos reúne. Bendigo cada hermano, cada matrimonio, cada hijito, cada nieto. Bendigo la alegría de congregarnos, de ser una familia espiritual. Bendigo la alegría que expresamos cuando nos encontramos. Bendigo momentos tan especiales como cuando tú nos ministras con tu palabra, con tu presencia, y ponemos delante de ti esta semana que comienza ahora, invocando el nombre alto y sublime del santo, bendito seas, 3 veces santo, sobre Paul, Melissa, Shemuel, sobre Marta, sobre Iván Darío, Margarita, sobre Germán, sobre Tejani, sobre Marisa, Roberto, Alfonso, Dora, Luis Soto, Ruth, Gabriel, Anderson, Marina, Giancarlo, Margerlis, sobre Christopher, sobre Hilda, sobre Miguel, sobre Juan Paz, Camilita, Felipe, Vanessa, Hilda, Graciela, Juan Pablo, Marta, Sergio, los niños, sobre Juan Esteban, Juliana, sobre Santiago, Carolina, sobre cada hermano de esta familia. Hachén te bendiga y te guarde. Invocamos sobre ti este nombre alto y sublime, solo confiando en sus promesas maravillosas de cumplimiento invariable. Una buena semana venida del corazón de Hachén para cada uno. Amén y amén. Shavuot para todos, amados hermanos, es una alegría verles, que tengan una semana de bendición. Sabatov. Shavuot, Ya linda. Sabatov. Shavuot, Shemuel. Muchacho bello. Sí, qué lindo. Feliz semana, mis hermanos. Feliz semana. Sabatov. Vanessa, Bendiciones. mira qué verte, Feliz Vanessa. semana, gracias, Vanesita. pastor. Feliz semana para Mira, todos, qué bueno. gracias. Shavuot para todos. Vanesita, ¿cómo estás, mi amor? Saludos a Bye, todos bye, para bye, todos. bye. Muy bien, alegría. Bendiciones, estamos en contacto. Bendiciones. Shalom. Shalom. Shalom.